En las Escrituras, la manifestación de estos dones plasmaba una muestra del poder de Dios a través de actos que anulaban muchas veces las leyes naturales, las limitaciones humanas e incluso el curso de acontecimientos terrenales. Hablemos del poder de la fe. Hay que entender que cuando hablamos de este don, no lo estamos abordando desde la perspectiva salvífica, sino más bien desde la fe como un acto de confianza. Por lo tanto, este don lo podemos catalogar como esa dotación extra de confianza en Dios que tiene el creyente poseedor de este regalo. Todo verdadero cristiano confía en Dios, pero aquel, con el don de la fe, hace que su confianza en el Señor vaya más allá, llevándolo a creer que cosas imposibles se harán posible y a confiar en Dios en circunstancias que un cristiano normal no confiaría o por lo menos dudaría. Ejemplifiquemos este don con una situación real. Tú vives en un país próspero, seguro y con grandes comodidades, con una posición económica muy buena, pero, un día, Dios te habla y te dice, deja tus comodidades y vete como misionero al noreste de Nigeria. La mayoría de cristianos empezaría a dudar o por lo menos a cuestionar esa voluntad de Dios y es entendible, pero un cristiano con este don no reprocharía nada, simplemente tomaría sus cosas y se iría a predicar el evangelio al noreste de Nigeria, confiando en los planes y propósitos de Dios. Ahora aumentemos más la dificultad. Supongamos que estando en Nigeria el grupo terrorista islámico Boko Haram te secuestra y con un machete en tu cuello o un arma en la cabeza, te pide negar a Jesús. Muchos cristianos por un miedo entendible negarían al Señor, pero el cristiano con el don de la fe simplemente diría, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es lo que un cristiano, con el don de la fe, haría, confiar en Dios, en su palabra y en su soberana voluntad. Así como confió Abraham, como confió Daniel, como lo hizo Noé, como lo hizo David, como la mujer cananea, como aquel centurión romano, como confió Pablo en aquel barco y como muchos más, con este don, confiaron plenamente en el Señor. Los cristianos, con este don, tienen una fe inquebrantable en las promesas del Señor, que aun cuando las personas, las situaciones adversas o el mundo en general le digan, de ese horno no saldrás, él seguirá firme, creyendo en aquello que Dios prometió. Y aquí otra característica o más bien virtud de los cristianos con el don de la fe, y es que son perseverantes en el tiempo de Dios. Ellos no se desesperan nunca, ellos soportan con toda paciencia todo lo que venga, aferrados al Señor. Dado que todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, el don de la fe debe ser usado, no para demostrarle a los hermanos que tu nivel de confianza en Dios es más alto y alardear de esto, nada de eso. Tú debes usar este don para alentar y fortalecer a tus hermanos, darles ánimo y contagiarlos con tu confianza, enseñándoles a creer, muchas veces con testimonios, en las promesas de Dios, sin importar el contexto o situación que lo abrume. También eclesiásticamente las personas con este don también son incitadores fervientes del evangelismo, las misiones y los actos comunitarios que lleven al reino de Dios a todas partes. Hablemos ahora del poder manifestado a través del don de sanidad. Este don le otorga a la persona que lo posee el poder divino para sanar sobrenaturalmente enfermedades, dolencias o cualquier tipo de aflicciones. Además del poder de restaurar la salud física, también podría entrar la salud mental, emocional e incluso la parte espiritual. Hay que entender que este don como tal tiene su manifestación explícitamente en el Nuevo Testamento, ya que, en el Antiguo, no había registros explícitos de personas con este don. Aún así, podemos ver cómo Dios en casos particulares usó a personas para que, a través de ellos, se manifestara el poder sanador divino. Por ejemplo, usó a Moisés para que éste hiciera la serpiente de bronce, y muchos fueran sanados. Usó a Eliseo para que fuera el portavoz de la sanación del general del ejército del rey de Siria, y también usó a Isaías como el mensajero de la sanidad del rey Ezequías. Ya en el Nuevo Testamento, el don sí es manifestado como tal, porque ya aquí veremos ejemplos de personas que les fue dado el poder divino para llevar a cabo las sanidades. Los ejemplos claramente están en Jesús y los apóstoles. Jesús sanaba a los leprosos, restauraba la vista a los ciegos y curaba padecimientos incurables. Asimismo, los apóstoles, que siendo aún discípulos del Señor, se les había otorgado el poder para sanar enfermos. Pedro, como poseedor de este don, con la sola sombra manifestaba este poder, y ni que hablar del apóstol Pablo. En muchas partes de las Escrituras vemos como el don de fe, que anteriormente definimos, suele ser el fundamento del don de sanidad,
en el sentido de que la fe es un componente fundamental tanto en la persona que administra la sanación como en quienes la reciben. Es decir, la sanación requiere un nivel extraordinario de fe, tanto por parte de quien ora como, a veces, de quien recibe la sanación. Ejemplo de esto tenemos varios, de cómo la fe fue un catalizador para que el don de sanidad se viera manifestado. Hay que tener cuidado con este don. ¿La razón? Pues hoy en día muchos cristianos que reciben sanidades, centran su foco de atención y admiración en el instrumento que Dios usó para la sanidad y no en Dios directamente. Sumado a este problema, muchos que tienen este don, con el tiempo se llenan de soberbia y ego, y tienes aquí, entonces, un caldo de cultivo para que florezca la idolatría. Sí, tal cual como sucedió en Listra, donde el apóstol Pablo sana a un lisiado y por esa sanidad la gente ya los idolatraba como si fuera unos dioses. Entonces hay que cuidar a la iglesia de la idolatría y de la soberbia, recordando constantemente que no se debe poner los dones por encima del dador, y dejando claro que los dones son para edificar el cuerpo, no para la gloria personal de quien los posee. Tanto en los tiempos bíblicos, como en nuestros tiempos, el propósito del don de sanidad sigue siendo el mismo: demostrar el poder, la bondad y el amor de Dios. Pero también existen otros propósitos, como fortalecer y aumentar la fe de los creyentes, atraer a la fe a los incrédulos, confirmar el poder y el mensaje del Evangelio y unificar al cuerpo de Cristo. Por último, hablemos del poder de Dios a través de los milagros. Cuando el apóstol Pablo en Corintios habla de milagros como un don de Dios, usa la palabra en griego dunamis, que significa obras poderosas. Por lo tanto, el que tiene este don, tiene la capacidad otorgada por el Espíritu de Dios para realizar actos increíbles, que no se pueden explicar por medios naturales. Estos actos los vemos plasmados a lo largo y ancho de toda la Escritura. Dios partiendo el mar a la mitad, haciendo descender fuego del cielo, convirtiendo el agua en vino, alimentando 5,000 personas con poca comida y resucitando personas que ya estaban muertas. En cada uno de estos eventos vemos reflejado la definición de milagro. Actos que manifestaron el poder de Dios de una manera inentendible. Ahora, el don de milagros hoy en día hay que tomarlo con mucho cuidado, por 3 razones. Primero, por la abundancia de falsos maestros y falsos profetas en las iglesias. Segundo, por la falta de personas en las iglesias que hagan uso del don de discernimiento de espíritus. Y tercero, porque hay que recordar que Satanás y sus demonios también hacen milagros. Entonces la iglesia debe estar alerta en cuanto a la manifestación de este don. Por eso una forma de discernirlo es conociendo el propósito fundamental de este don. Cuando Jesús hacía sanidades de todo tipo y milagros por doquier, ¿qué hacía la gente que lo veía? Pues glorificaban a Dios. Ahora, en Apocalipsis, cuando la primera bestia haga grandes milagros y señales, ¿a quién adorarán las personas? Exacto, a la bestia. Y aquí tenemos el propósito central. Los milagros buscan glorificar a Dios, cualquiera que use este don, para glorificación y exaltación personal, pues aléjate de él, porque de seguro es una persona que Satanás está usando. Sumado a eso, fíjate en el tipo de mensaje que predica, porque si su mensaje no tiene a Cristo y a la verdad de Dios como eje central, podrá sanar a cualquiera, levantar muertos o hacer descender fuego del mismo cielo, nada de eso le quitará la etiqueta de ser una persona usada por el diablo. Sé que hoy en día muchos creyentes necesitan la manifestación de este don en sus vidas, y están todos los ingredientes para que se cuaje un milagro. Pero debemos recordar que todo milagro necesita del ingrediente más importante, y es la voluntad de Dios. Confiemos en el Señor, tengamos fe en su obrar poderoso, pero siempre cerrando cualquier oración, petición o ruego, dejando todo a su santa voluntad, recordando que sus propósitos y planes son mucho mejores que los nuestros. Y de esta manera, hermanos, hemos acabado con este video. No olviden dejar su me gusta, algún comentario, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan el próximo video donde hablaremos del don e interpretación de lenguas.